Bueno, aquí volvemos y volvemos con una columna ya histórica de este programa, en todo sentido. Eh, Vamos acá a recorrer un poquito lo que es nuestro querido mundo con la columna de Trotamundo y ha pasado un montonazo de cosas de la última vez que nos vimos, así que la verdad que no sé por dónde vamos a arrancar, tantas cosas que hay. Vamos a ser lo más sintéticos posible. Vamos a ver si podemos resumirnos esta vez. Y esto lo digo más que nada como una recomendación, principalmente. Estamos cortos de tiempo. Sí, arrancamos por lo local, Por lo local, podríamos decir lo local en sentido Latinoamérica. claramente. Bueno, el año arrancó bastante turbulento, podemos decir. Particularmente el 3 de enero fue una fecha bastante, bastante impactante para lo que es Venezuela y lo que es América Latina, porque justamente las fuerzas imperialistas estadounidenses resolvieron de una manera bombardear Caracas y secuestrar al presidente Nicolás Maduro y encarcelarlo en Nueva York, en los Estados Unidos. Bajo obviamente la bandera de llevar la democracia, la libertad al pueblo venezolano y todo lo que quieras. Claramente no estaban sujetos en ese sentido los intereses económicos como las reservas casi infinitas de petróleo que en este momento tiene Venezuela a disposición, ¿no es así? Sí, hasta que Trump agarró y dijo que era por eso. O sea, Claro. es como que... La sinceridad ante todo, ¿no? Sí, sí, lo que lo caracteriza mucho a Trump es esta cuestión de a veces decir las cosas que se dicen por lo bajo, por lo alto, digamos. O sea, Sí. Los off Como los diciendo- dice no. Él no se esfuerza demasiado en mentir. De hecho, No. lo cierto es que cuando se refiere a su política exterior se nota mucho cuando están en juego también sus propios intereses y los del país, claramente. Interesantemente, que es medio adelantándome, pero eso un poco ahora le estaría yendo en contra, le estaría pegando bastante en contra. De hecho, hubo protestas masivas de los días subsecuentes por esa razón. Inclusive en las afueras de lo que es la Casa Blanca en Washington DC o en Nueva York o en grandes ciudades, han visto, de hecho, muchas protestas diciendo Venezuela isn't yours o cosas como... Sí, no a la guerra, no no a al- la guerra, no a la sí, sí, guerra no absurda al en este caso. no al terrorismo, porque también son ataques terroristas. O sea, Estados Unidos dice no estar haciendo una acción de guerra y la está haciendo. Y No, ya. es que no, es una cuestión policial. ¿Qué policial? Te metiste en otro país. Pero y bueno, el argumento que dijo era que se estaba cometiendo narcoterrorismo. Y de hecho no mostraron ninguna sola prueba. no, que de hecho fundamente ese- admitieron que todo el armado que habían hecho teóricos acerca del cartel este de los soles y demás era mentira. el cartel de los soles no existe. no existe, era todo No. mentira. Es una invención como tantas otras. Ujú. Podemos decir que inventan en función de conveniencias. Claramente lo que buscaron, además de quedarse con el petróleo de Venezuela, era que también en este momento pudieran hacer surgir una suerte de Conflicto interno. sí, una suerte de guerra interna en el país para desestabilizarlo y que de esta manera sea más fácil a su vez apropiarse tanto de los recursos naturales como también de la soberanía ideológica y política del pueblo venezolano. Exacto. Sí, Y además también sentaría las bases de un precedente que se pueda replicar en la región. y en Porque, y en otros lados, porque por supuesto, adelantándonos. más adelante seguro vamos a hablar de cómo esta influencia imperialista se ha tratado de replicar en otros espacios, Sí, con mayor crudeza incluso. totalmente. Pero justamente lo que vemos en Venezuela es un gobierno resultante en este caso, la ausencia de Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez ahora asume como presidenta interina y automáticamente el gobierno de Washington la reconoce de manera inmediata. Es decir, dan por hecho de que las elecciones por ejemplo, ya de Edmundo González no son válidas. No son válidas, claro. Sí, lo que demuestra es que no tenían intenciones, o sea, lo que ellos llaman el régimen no les importaba.
No les importaba realmente No les importaba. llevar a cabo una restauración democrática como ellos lo decían, sino más bien era de conseguir de cierta manera alguien que les vendiera petróleo de manera más accesible. Sí, otra cosa que pasó hace 2 semanas que quedó bajo, bueno, todo lo que estaba pasando y las bombas también, fue que hubo elecciones legislativas en Colombia. Sí, Y a Petro le fue muy bien. Petro de hecho sacó la primera minoría en la Asamblea Y con la, Nacional. con la coalición que tienen la mayoría o sea, en este momento medio que dieron vuelta a la situación esta de que el Congreso no les dejaba hacer absolutamente nada, porque el gran problema que tenía Petro era que no tenía mayoría en el Congreso y le trababan todo. Creo que estamos ante un panorama en el cual Colombia en particular puede llegar a ser una suerte de faro de esperanza para lo que es la región de América Latina. O sea, hace unos años uno pensaba y era imposible de imaginar que esto fuera así. O sea, teniendo en cuenta los conflictos que ha tenido Colombia, cantidad de atentados, de asesinatos de políticos, un montón de cuestiones. Una suerte de consolidación también de una sociedad conservadora que con tantos años en el poder se han sabido perdurar. De hecho, recientemente en Colombia se legalizó también la interrupción voluntaria del embarazo, Sí. política justamente de ahora, en este momento, desde hace un par de años. Sí. Han sabido incluso renovarse y también a abrirse a otros debates en este momento. Y la derecha en Colombia está perdiendo fuerza, Totalmente. a contramano de cómo va en el mundo. De hecho, Y a contramando como en Chile. de cómo va en Chile y de cómo va en, qué sé yo, en gran parte de los países de América Latina. Sí. Que de hecho, bueno, si quieren podemos ir entrando un poco a esa cumbre. Que podemos decir que realmente da un poquito de vergüenza esta imagen en concreto. Ya a esta altura, ya digo, uno Siempre se puede caer más bajo. no, digo, hace Francardini. hace 2 años que estamos con este gobierno, o sea... Era de esperar. Pero peor que antes, ¿no? O sea, sigue siendo es más de lo mismo. Ya a esta altura es como que indignarse es caer en medio en lo que quieren ellos, que es en esta retórica de hoy yo estoy indignado y qué sé yo. Qué sé yo, hay que juntarse, hay que planificar cosas para Claro. hacer y intentar que la cosa esté mejor desde nuestro lugar y bueno, que Sí. ellos hagan lo que quieran hacer. Bueno, yo Mientras la gente lo quería deje, perdón. decir justamente eso, ¿no? Que están esta cumbre del escudo de las Américas, que en este caso sería una reunión que Trump realizó en Miami, en uno de sus edificios. Sí, la liga de supervillanos, digamos. Sí, más o menos. Donde invitó a todos los líderes que fueran ahí a lamerle las botas. En Sí, este caso. los únicos dos democráticos eran Trump y él. Todos los demás eran no democráticos. Todos los demás. Eran no democráticos. O sea, Sí, los que lo siguen a Trump son todos los estados que son pseudomonarquías o Reinados. Sí. sí, o reinados o cosas por el estilo. o dictaduras. O dictaduras hace infinitos de años. O sea, la realidad es que, digo, de paz tiene... O sea, se juntó el Consejo de la Paz y al otro día se declaró la guerra. Es un chiste. Y es un chiste andante, la verdad. Esta cumbre en particular deja de ver mucho cómo se ha banalizado tanto la política en Occidente, al punto en el que realmente tienen que mostrarse en una foto de esta cumbre para mostrar una suerte de fortaleza del bloque, a pesar de que claramente tienen todas las de perder Totalmente. y que realmente no les va a durar tampoco ese impulso más de unos años más. Y un poco, digamos, terminemos de contarlo todo, pero un poco es el hilo conductor de todo, digamos. Sí. Es un Trump que viene deteriorándose internamente y que está intentando de agarrarse de lo que puede. Es el manotazo de abogado eterno de intentar demostrar poderío estadounidense que no logra nunca llegar a origen, llegar Sí. al lugar, digamos, Ahí al lo, objetivo. ahí lo que pasa también es que Trump lo que intenta un poco es debilitar lo que es el Consejo de Seguridad de la ONU al generar su propio Consejo de Paz o lo que sea. Sí, pero Sí, ¿quién no. le dio bola a eso? O sea, No, por eso nadie. Nadie le está dando la relevancia Porque- que... Pero es un poco, como vos decís, el manotazo de ahogado de Estados Unidos de cómo poder retomar ese dominio, ese control
Entonces, la ONU, que en su principio fue un organismo que manejaba y que le servía para controlar las decisiones del mundo, hoy no le está siendo funcional. Entonces, está buscando generar nuevos organismos de control. Lo que pasa es que necesitas gente poderosa dentro de ese organismo para que eso valga la pena. Y si China y Rusia en este momento no están haciéndote la segunda, estás al horno. Sí, y tal cual. básicamente lo que vemos es un Estados Unidos que se está quedando sin aliados estratégicos. No, que se está claro. peleando con distintos bloques económicos muy fuertes, al declarar la guerra comercial con aranceles y también enfrentándose a distintos bloques para tratar de recuperar de alguna forma esa hegemonía que ya no tiene. Y lo que vemos es unas medidas totalmente desesperadas y que no están siendo calculadas como creen que deberían hacerse, Sí, sino más bien de una manera improvisada Estoy cansado de escuchar gente intentando interpretar todo como que son medidas pensadas. No, o sea, pero no. dejen de joder. O sea, es pura improvisación. O sea, digamos, el gobierno de Estados Unidos, este gobierno y un montón de los gobiernos de ultraderecha del mundo son lo que se llaman en inglés conmans. Que es básicamente el ejemplo es el vendedor de autos usados. Es Sí. gente que está preparada para venderte lo que sea de cualquier manera y te mienten. Son la definición perfecta de oportunismo político en este Sí, caso. vende humo. Literalmente es vende humo. O sea, lo que han hecho desde que entraron es hacerse parecer más grandes de lo que son. Y el problema que tiene eso es que cuando viene alguien y se enfrenta realmente a vos y vos no tenés realmente algo que demuestre esa fuerza que vos estás aparentando, se va al velo, digamos. Ya nadie te va a creer. Es que no es que se creen que son... Digo, no es que... Ellos se lo creen. Ese es el tema. Entonces, ¿qué es lo que te dice Trump? Nosotros somos la potencia militar más grande del mundo. Y entonces tenemos que ir y ir a obligar a los otros a que hagan lo que nosotros queremos. Digo, en un punto tiene razón, porque el dominio no es algo que se obtiene, es algo que se ejerce. No, totalmente. En ese sentido, la postura sería correcta si tenés con qué mostrarlo, pero la realidad es que últimamente Estados Unidos da demostración de que ha dejado estar incluso a su ejército. Vos ves que los portaaviones, por ejemplo, hace un par de cómo se años revientan a sí mismos. los hutíes les hicieron retroceder un portaaviones que estaba ahí en el Mediterráneo y los hutíes, a ver, no es que son una potencia militar ni mucho menos. La realidad es que están recortando tanto el presupuesto Claro, interno que ya ni siquiera tienen y cómo sostenerse a sí mismos. Claro, y lo único que los alimenta a ellos se termina siendo la locura mesiánica que tienen de creerse que son los mejores porque Dios vino y les dijo que son los mejores. O sea, hay un punto en donde es ese delirio el que los lleva. Y es una locura. Ni siquiera podemos decir en este momento que pueden seguir argumentando eso como una razón para justificar el hecho de que haya todavía guerras declaradas en Medio Oriente. Totalmente, porque En este aparte caso. no les está funcionando. O sea, Ya. el fin del chiste es ahora, digamos, cuando el rey aparece desnudo, cuando todos se dan cuenta que el rey está en pelotas. Nada, ya está, ¿viste? Se terminó la joda. Sí, otro problema que, bueno, Sí. que ya nos estamos metiendo medio en el conflicto en Medio Oriente. Sí, pero Pero lo que es clave acá también es que no estamos mencionando es el tema de la crisis energética. Claro. Sí. Pasa que esto está atravesado por una crisis de necesidad de energía Sí. que recorre el mundo y que en parte está relacionado con la inteligencia artificial y el alto consumo que tiene, porque graciosamente, y no tan gracioso, Es lo que mantiene Estados Unidos. es lo que mantiene el PBI de Estados Unidos ahora, realmente, porque mucha parte del PBI es toda la guita que se ha metido en la inteligencia artificial. Pero ni siquiera en eso, porque son las inversiones Sí. para desarrollar. Ni siquiera es plata genuina, es plata para hacer cosas que van a hacer cosas. Ni siquiera la inteligencia artificial. No, ni siquiera es en sí la inteligencia artificial. Pero bueno, y estamos. justamente la cuestión con los recursos naturales en este caso tiene que ver también con una política de relocalización de empresas. En este caso, producir en Estados Unidos le está saliendo cada vez más caro sí. y además no cuenta
cuentan con recursos naturales suficientes como para poder reabastecer toda la industria como tal. El problema es que tampoco tienen la infraestructura para soportar el consumo de energía que eso requeriría. O sea, no tienen energía para alimentar las fábricas que ellos quieren poner. Sumado a la inteligencia artificial, que ya es una locura, porque vos tenés que invertir muchísimo en poder abastecer de energía a toda esa factoría que no existe. Eso incluye gas, petróleo, todo. Agua. Electricidad principalmente. Luz, claramente, electricidad. Sí, sí, sí. Y claramente en este escenario, Estados Unidos, a pesar de contar con la gran parte de los recursos naturales del mundo, nunca le es suficiente. Nunca es suficiente para ellos, porque siempre van a tener que tener la última palabra en este caso si quieren ellos decidir las reglas de juego. Y ahora, como están quedando más que relegados, en este caso por otras potencias económicas como lo son China y Rusia, están perdiendo cada vez más influencia en lo que es otros bloques en general. La UE, Latinoamérica. Sí, igual la Unión Europea está quedando muy, muy, muy de costado. Sí. La realidad es que uno ve lo que pasó hoy, que fue que Estados Unidos le quitó los aranceles a Rusia para el petróleo, y vos decís, ok, están jodidísimos. Desesperados. Muy jodidos. La Unión Europea se los negó. O sea, la Unión Europea dijo, vamos a seguir poniéndole bloqueos a Rusia. Sanciones, perdón, era la palabra que estaba buscando. Pero bueno, metámonos en el conflicto. En el conflicto que de hecho ha resonado últimamente mucho en los medios de comunicación, que es el que concierne a Irán. En este caso, Estados Unidos e Israel. Conocido también en Occidente como Persia. De hecho, ese es el nombre que se le da muchas veces, más que nada por el idioma. No, igual persa. No tiene tanto que ver con el idioma, tiene que ver con la cultura, o sea, la cultura persa. La realidad es que Irán es el heredero del imperio persa. Sí. Digo, si vamos, es muy difícil hablar de historia de esa región porque tiene muchísimos años. También es como que no nos podemos extender demasiado porque ya nos extendimos mucho hablando. Lo sé. Digamos que son 1500 años. Sí, como 1500 años de conflicto, pero para buscar podemos más recientemente, Primavera Árabe, guerra de Irak, creo que son los dos hechos como más recientes que pueden explicar un poco lo que está sucediendo ahora acá. Sí, y también, digamos, una consecuencia directa de lo que fue la guerra de influencias por la Guerra Fría, en este caso. Totalmente, sí. Por consecuencia de todo eso, sí, claro. O sea, tenemos un montón de elementos para eso destacar. Sumado a que, misteriosamente, Irán tiene una cantidad de petróleo impresionante. Es el segundo país con mayor reserva de petróleo en el mundo, solamente superado por Venezuela, en este caso. Casualidad. ¿Y qué pasa? ¿Y por el estrecho o por el Mar Persa, también conocido? Claro, sí. y por el estrecho de Hormuz, que es uno de los lugares en donde se transporta la mayor cantidad de petróleo. Un cuarto del petróleo mundial. Además de que también fue uno de los primeros países del mundo árabe, en este caso, en nacionalizar el petróleo en los años 50. Y gracias a eso le hicieron un golpe de estado orquestado por los Estados Unidos y por Reino Unido. Exactamente, que es la segunda vez que le hacen un golpe de estado a un intento de gobierno democrático en Irán. Igual no lo llames país árabe. No son árabes. No son árabes, son chiitas. Musulmanes, ¿no? Sí, musulmanes. Lo que pasa es que entre los turcos, los árabes y los persas tenés como una enemistad eterna. Y por eso te digo, te puede costar la vida. No, está bien. Sí, por eso son persas. En este caso son persas, practican la religión musulmana. Sí. Y estamos hablando de un proceso que podríamos decir que inició con la revolución iraní en 1979. También podemos decir que inició hace un año con la guerra de los 12 días. Sí, podemos decir un montón de cosas. Podemos decir incluso que el Ayatolá era un aliado importante de Estados Unidos hasta la guerra de Irak. Pero bueno, hay un montón de capas de esta historia. Podemos decir que también el 11 de septiembre, de hecho, lo tomó como
un potencial adversario a Irán, a Irak y a Corea del Norte al mismo tiempo. En este caso como diciendo, che, estos son los enemigos. estos son el enemigo al que tenemos que destruir. Graciosamente, hasta ese momento, Irán era un aliado. Sí. Y por otro lado también tenemos el tema de que las relaciones con todo lo que es Medio Oriente se han ido tensando hasta más no poder, al punto en el que la sola existencia de Israel, en este caso, representa ya no solamente una amenaza para todos estos países en la región, porque también es como que hay un montón de bases estadounidenses alrededor en todos estos países. Había. Bueno, sí. Y de hecho también representa una suerte de jugada por parte de Estados Unidos que le salió bastante mal. Si comparamos el caso de, por ejemplo, lo que fue Venezuela. En este caso. Resumidamente, después de la guerra en Irak, Estados Unidos termina con todos los países del Golfo con bases de Estados Unidos que les daba cierta cualidad de seguridad. O sea, ellos se sentían relativamente seguros porque tenían una base yanqui cerca. Irán era un enemigo, pero Irán estaba ahí muy vigilado, digamos. ¿Qué pasó? Se salta el conflicto, Irán hace bosta. Un montón de las bases de Estados Unidos, si no todas, les quedan muy pocas. Sí, los países árabes dijeron, pensábamos que las bases militares nos defendían a nosotros. Y en realidad los atacaron porque tenían bases yanquis. No, sí. Nos terminamos dando cuenta que los que defendíamos las bases militares éramos nosotros, a ellos. Claro. Se terminaron dando cuenta que ellos defendían a los yanquis y no al revés, digamos. Sí. Y hoy en día los países del Golfo están en la disyuntiva de si yo ayudo a Estados Unidos y cae Irán, después viene Israel y me va a hacer mierda a mí. Claro, están más o menos en una lógica de sí. Primero caen ellos, después caemos nosotros y después nadie, y después arrasan con todo. Y la realidad es que los pueblos árabes no les cae muy bien Irán, pero les cae peor Israel. O sea, el problema es ese. Y el otro jugador, que es Turquía, que ya lo nombré, porque ya Israel empezó a joder con que el próximo en caer es Erdogan, que es el presidente de Turquía. Sí. Y es más, ahora Israel está por armando una ofensiva contra el Líbano, que también Líbano es uno de los países que se alió estratégicamente con Irán. Es una de las primeras veces que hizo un ataque coordinado a misiles, fue en el día de ayer. Sí. Y que era algo que no estaba sucediendo. Si bien eran dos países en conflicto con Israel, nunca habían organizado un ataque. Es interesante porque, para medio concluir, lo que puede estar haciendo Trump en este momento es cumplir lo que había dicho de ser el presidente de la paz, porque puede llegar a lograr la paz árabe que no se logró en 1500 años. Y unificarlos. Y unificar al menos momentáneamente a los pueblos de Medio Oriente. De Medio Oriente, claro. Acá lo que vemos es claramente un Estados Unidos que fue directamente a asesinar a Ali Khamenei. Sí. En este caso era el líder de Irán. Uh-huh. Y también provocó una suerte de boicot, no solamente a su propia economía, sino también a la economía del mundo. Porque ahora Irán controla parte de lo que es el estrecho de Hormuz, que es un lugar en donde pasa... El cuarto del petróleo del mundo. Un cuarto del petróleo del mundo en particular. Y el petróleo, como buena fuente de recursos naturales, de hidrocarburos en general, forma parte de la cadena de producción de un montón de otros productos, por lo que va a hacer que los precios, no solamente del petróleo, de la gasolina, se disparen, sino que va a hacer que todos los precios suban en toda la economía mundial. Así que tengan en cuenta esto, justamente, cuando un país, en este caso, invade a otro, en este caso Estados Unidos invadiendo a Irán para conseguir el petróleo, es justamente una medida desesperada que además tiene repercusiones a nivel internacional. Y por los resultados uno ve que no fue pensada bien. Un poco lo que decía antes, esta cuestión de decir que no hay un plan por detrás. Uno ve en los resultados que no les salió bien, porque la guerra iba a durar unos pocos días y ya vamos en la segunda semana casi. Ya vamos, hoy se cumplen 2 semanas, mañana se cumplen 2 semanas de hecho, y lo que vemos es también esta repercusión dentro de lo que es la región, porque todos los países se fueron más volcando hacia Irán.
en una suerte de contraofensiva. Y también Estados Unidos en este momento no se encuentra preparado para hacer una guerra a gran escala, a largo plazo. No, y aparte... Más guerras relámpagos serían lo que están preparados. Sí, pero lo que están viendo es que eso no les funcionaría porque lo que notan en Irán es una unión muy grande del pueblo. No van a poder lograr que se generen estos núcleos de disputa dentro de Irán. Y es por eso, por ejemplo, que empezaron a atacar Líbano y empezaron a atacar otros lugares, porque Israel se da cuenta que si sigue yendo contra Irán no puede hacer nada. Entonces va y hace lo que hace siempre, que es atacar a alguien que no se puede defender. Sí. Bueno, creo que el error del análisis es pensar que Irán es Venezuela. No, claro. Y pensar que lo que hicieron en Venezuela iba a funcionar en Irán. Y digo, hay un análisis, hasta un análisis demográfico al visual directito. Digo, Venezuela está a pocos kilómetros de Estados Unidos. Sí, Irán está del otro lado del mundo. Sí, pero yo difiero. Pero porque igual, Cuba está más cerca y a Cuba no le van a poder hacer lo mismo. Pero bueno, no. Cuba no tiene petróleo. Entonces como que... No, pero lo están amenazando con bombardearlo. Pero y de hecho, a nivel económico 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 no tiene la misma relevancia. Entonces no tiene por ahí ni siquiera sentido... No, claro que no. Utilizar, pero a lo que voy es en esa lógica, en este intento de querer quedarse con los recursos naturales o manejar los recursos naturales de Irán, necesitas poner una administración que te sea útil, que te responda. El problema es que poder garantizar eso en el tiempo. Y además también lograr que la población respalde esa suerte de administración. Claro, porque el problema es que si vos matás al presidente de nuevo, o matás o encarcelás, en este caso. Así, al líder político, lo que fuera. Pones a alguien y la gente no lo apoya, lo van a sacar. O sea, no va a durar. Sí. Y en este caso lo que vemos es un régimen cada vez más fortalecido por justamente esta agresión directa. Totalmente. Porque te están matando al jefe de Estado. Claramente la población no iba a reaccionar diciendo, che, mirá, está todo bien ahora. Vamos a seguir adelante como si nada hubiera pasado. No, claramente no. Una última cosa de Irán. En este momento está exportando más petróleo que antes de que arranquen los bombardeos. Sí. A China particularmente. Y esto también puede ser bastante crucial, y esto lo vamos a seguir analizando más adelante, que es cómo se puede reordenar por este conflicto el orden mundial económico en concreto. Sí. La influencia de Estados Unidos está en juego con este conflicto. No importa si gana o pierda esta guerra, particularmente porque la puede ganar militarmente, pero el costo moral y económico va a ser tan alto que incluso les puede ser perjudicial a largo plazo. Y hay que ver Vietnam. Vietnam fue una pérdida o sea, terminó perdiendo internamente Estados Unidos. Y tuvo que irse de la guerra por eso. Por eso podemos decir entonces que seguiremos adelante con mucho ojo este conflicto, porque tenemos mucho para hablar, la verdad. Vamos a hablar mucho más. Vamos a seguir el próximo programa y el otro. Sí, hay que hacerlo con mesura, gente. Y no trajimos nada de Rusia, que todavía sigue eso. Sí, olvídate. Sigue. Fue como la primera temporada del primer capítulo. El primer capítulo, recién arranca esto. Y vamos a seguir hablando de internacionales, ¿no, Facu? Sí, seguramente. Tengo un poco de noticias de Irán sobre el fútbol, que repercute mucho. Vamos. Y bueno, va a ser más que nada que se bajó el mundial hace poco. No tires todavía. Vamos a una tanda en breve. Vamos a una tanda en breve y volvemos con La pelota no se mancha.